Literatura española. Yo soy Catalina Montero y en esta entrega vamos a hacer un estudio sobre la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Quédate, empezamos. El teatro de Federico García Lorca raya a una altura pareja a la de su obra poética y constituye una de las cumbres del teatro español y universal. Hay que insistir que por debajo de su personalidad arrolladora late el hondo malestar y el dolor de vivir que aparecerá durante toda su obra. La temática profunda de sus obras teatrales asombra por su unidad y no es distinta a la que vertebra toda su poesía. Lorca lleva a escena destinos trágicos, pasiones condenadas a la soledad o la muerte y amores marcados por la esterilidad. En varias obras, ello aparece encarnado sobre todo en el papel de la mujer. La concepción teatral de Federico García Lorca la he resumido en dos citas que son directamente de él. Nos da una idea de que el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse habla, grita, llora y se desespera. El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas y equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. La casa de Bernarda Alba está escrita totalmente en prosa y durante la primavera de 1936. Lleva además como subtítulo Drama de mujeres en los pueblos de España. García Lorca la denominó drama y no tragedia, como en el caso de otras obras como Bodas de Sangre o Yerma, y tal vez fuera por la falta de elementos míticos o la ausencia del coro con la función dramática, basándose en comentar los hechos que se desarrollan en la escena. Y la obra sobre todo plantea una pugna entre el poder y la libertad. Tras la muerte de su segundo marido, Bernarda Alba, impone a sus 5 hijas como luto una rigurosa y larga reclusión. Se trata de una exageración de una costumbre real que se daba a principios del siglo XX, bueno, y durante todo el siglo XX prácticamente, pero es la exageración llevada a extremo, ¿no? Al extremo. Por esa misma razón, esa exageración sitúa a la obra en el plano de lo legendario, lo simbólico, incluso lo del mito. Esa situación extrema donde se dan una serie de conflictos, las fuerzas y las pasiones se agrandarán y se desarrollarán hasta esa exasperación. Y todo ello conduce a una serie de temas conexos con la temática central, como es la moral tradicional y la presión social sobre los individuos, las diferencias sociales y, en fin, la condición de la mujer, ¿no?, en la sociedad española de la época. La acción transcurre en un espacio cerrado que es la casa que es el escenario, ¿no?, propicio para estas situaciones límite. Es el mundo del luto, de la ocultación y del silencio. En la obra se alude a la casa en ocasiones como presidio, como cárcel, em, como infierno, incluso como infierno. Y frente a la casa nos encontramos el mundo exterior y de él llegan los ecos de las pasiones elementales, del erotismo desatado, que en un principio es el extremo opuesto de la represión en el que viven las hijas de Bernarda Alba. Pero a la vez es el mundo del qué dirán, ¿no? Un mundo regido por unas convenciones implícitas de las que Bernarda será un eco amplificado hasta límites insoportables. La protagonista, Bernarda, representa el ansia de dominio del que son víctimas sus hijas, ya que les obliga, ¿no?, a guardar este severísimo luto del que hemos hablado. De igual modo, les impone unas normas de conducta bastante rígidas y que están asentadas
en principios extremadamente conservadores, como la dictadura del qué dirán, ¿no? y las apariencias, una represión del instinto sexual y la salvaguarda de la honra. Ese carácter autoritario viene simbolizado por el bastón que ella lleva, ¿no? Y que se manifiesta además en múltiples gestos y actitudes, como el hecho de guardar permanentemente silencio, con un empleo del lenguaje plagado de órdenes y de prohibiciones, y continuos arrebatos de ira, e incluso de la agresión verbal y física hacia sus hijas. Las hijas representan un abanico de actitudes, ¿no? De sumisión, de resignación y rebeldía. Ante ese desmesurado afán de poder, no cabe más salida que la sumisión, por ejemplo, de Magdalena y Amelia, o el conformismo de la hija mayor, Angustias, o la rebeldía de Adela, impulsada por otras fuerzas igualmente irracionales, como es especialmente el instinto sexual, ¿no? La pasión. Pero el poder de Bernarda es omnímodo, por lo que cualquier intento de perturbar el orden establecido por ella pues está condenado y por tanto castigado. En cuanto a la estructura externa, la obra se divide en tres actos y cada acto a su vez pues en numerosas escenas. Coincide con la división tradicional de planteamiento, nudo y desenlace. El primer acto se expone la situación y además en él ya aparecen todos los personajes. Y también queda planteado el conflicto inicial y la lucha de fuerzas. Adela, la hija pequeña, no se resigna a una vida monacal, ¿no? Y el matrimonio de su hermana Angustias con Pepe el Romano la altera. El segundo acto coincide con el nudo, como hemos dicho, ¿no? El conflicto entre Bernarda y Alba empieza a tomar cuerpo, pero aún no se llega a revelar, ¿no? Adela le confiesa a su hermana Martirio sus relaciones ilícitas con Pepe. Y el tercer acto, pues es el desenlace final. Aquí Bernarda es la única que no ve lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y el drama final de la muerte de Adela y la percepción de Bernarda de la ruptura del sistema es ciegamente, ¿no? Y sigue pensando en él. En cuanto a la estructura interna, podemos decir que durante el planteamiento correspondiente, casi totalmente al primer acto, se realiza la presentación espacio-temporal de la obra, ¿no? Junto con toda la caracterización de los personajes. Se hace referencia a la muerte del señor Alba y como consecuencia el luto que se comienza a guardar en la casa. Con el desarrollo coinciden en el segundo y parte del tercer acto, ¿no? Comienza el conflicto con el anuncio de la boda de Angustias con Pepe el Romano. Y a raíz de este hecho, los conflictos familiares van a ir en aumento, destacando sobre todo el conflicto entre las tres hermanas Martirio, Adela y Angustias. El momento cumbre de la obra se vive con el desenlace, ya que tiene presencia un final trágico que no se esperaba, ¿no? Que es el suicidio de Adela. Esta muerte, sin embargo, es el fiel reflejo de la rebeldía que comienza a darse entre los jóvenes de la época y que no queda en saco roto para el lector. En la obra cabe destacar que se presentan dos esencias, la realidad y la poesía, dando lugar así a un lenguaje realista, que es aquel en que las palabras no significan más de lo que dicen, y el lenguaje poético que tendrá dobles valores, ¿no? Que son alusiones, dobles sentidos, múltiples significados. El primero de ellos nos muestra la realidad, ¿no? Por medio de un lenguaje natural y cotidiano en el que sobresalen los rasgos coloquiales como insultos, maldiciones, amenazas, ¿no? Pero que siempre se producen en ausencia del personaje aludido. En el lenguaje poético se pueden ver cómo las palabras se convierten
en símbolos, ¿no? Como el caballo que nos simboliza la pasión sexual, el deseo amoroso, ¿no? Y de carácter similar son las flores, que significan amor y pasión. A través del diálogo, el personaje nos informa del comportamiento, de la actitud, de la ideología de un tercero, de manera que ya nos va adelantando información sobre lo dicho del personaje si en algún caso no ha aparecido en escena. O, por el contrario, nos puede ayudar, ¿no?, a completar el juicio que nos habíamos ya formado acerca del personaje aludido. Observamos, por ejemplo, que en Bernarda predominan intervenciones rápidas, secas y cortantes, ¿no? Son parlamentos autoritarios, bruscos y agresivos. Por ello es lógico que se sirva continuamente de la modalidad oracional imperativa y que en segundo lugar también use la interrogativa. Se trata en ambos casos de una manifestación de la función apelativa del lenguaje. La casa de Bernarda Alba, en suma, es el ejemplo máximo del mundo dramático y de la concepción teatral de Lorca. La importancia que cobran los aspectos sociales, como los temas profundos, las obsesiones, etc. Y además que a través de ellos y por encima de esta concepción, ¿no?, de estos aspectos, la obra se ajusta perfectamente a una perfección de aquella que se tenía del teatro, ¿no?, como la poesía que se levanta del libro, la cita que hemos dicho anteriormente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal. Y te recuerdo que en el Facebook podrás encontrar un grupo anónimo donde participan muchos docentes de todo el mundo. Así que nos esperamos por allí. Hasta pronto.